pasado trabajó. Bueno, volvimos del primer corte musical de este programa que va a tener varios cortes, como todos los viernes. Vamos a arrancar este programa hablando de lo que fue la Marcha Federal Universitaria, convocada a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En un principio se contaron 33 puntos como centrales de todo el país donde se marchó. Más de 1 millón de personas marchando por la universidad pública gratuita argentina. Y de cara al anuncio que había hecho el presidente Javier Milei de que iba a vetar la ley de financiamiento universitario que se había aprobado en el Congreso. Con lo que concluye nuevamente una medida que no es rara de este gobierno, de un ataque a la educación pública, que, como siempre repetimos en este programa, algo que Javier Milei ya venía apuntando en su campaña electoral, que iba a producir un ataque a la educación pública en general en su gobierno, y así lo está llevando adelante con estas medidas políticas que está tomando. Así es. Primero destacar la masividad de la marcha otra vez. Fue la segunda marcha federal del año. La primera fue en abril y también tuvo una masividad importante. Creo que son las dos marchas más importantes hasta ahora desde que Milei es presidente. Por ahí la del 24 de marzo también se puede asemejar a lo que fueron estas dos marchas, pero yo creo que las dos marchas universitarias fueron más importantes todavía que la del 24 de marzo. También me parece que, para sorpresa de muchos, acá por lo menos en lo que fue Corrientes, que esta vez se hizo la marcha de la UNE, se hizo en Corrientes, yo creo que hubo más gente esta vez que en abril, cuando se hizo en Resistencia. Y digo para sorpresa de muchos porque muchos decían que iba a mermar la participación de la gente en esta marcha, pero por el contrario la verdad fue impresionante. También destacar que también, a diferencia de abril, vi mucho más estudiantes esta vez que en abril, y estudiantes que marchaban con su carrera. Nosotros tuvimos el ejemplo de las carreras laborales y de comunicación social, que tuvieron su columna de docentes y estudiantes. Uh-huh. Y eso también es para destacar porque marca ojalá que sea una tendencia nueva, esto de lo que decíamos, que la juventud fue un factor clave para el triunfo de Milei. Y yo creo que ahora muchos jóvenes que capaz que votaron a Milei hoy se están dando cuenta de las consecuencias de tener un gobierno como el que está teniendo Argentina hoy, y se están dando cuenta por el cuero propio. Claramente hoy estudiar sale muchísimo más caro que antes, y sale más caro por los alquileres, por la comida, por todo lo que es el costo de los apuntes. El costo de vida el costo de vida está mucho más alto, y obviamente que un montón de pibes que hoy ya no acceden a la universidad, hay una parte que sí todavía puede acceder a la universidad, pero si hay un arancel, obviamente no va a acceder a la universidad. Así que yo destaco eso, digamos, la masividad de la marcha. Y también este nuevo sujeto que yo vi de muchos más estudiantes en la marcha de que fue el miércoles a la de abril. Claro, un sujeto estudiantil, como bien vos dijiste, que de alguna manera está comprendiendo algunas cosas por su cuero. Si se quiere, teniendo en cuenta de que bueno, según las estadísticas, como que esa parte de la juventud que está teniendo sus primeros años en la universidad o en la educación superior en general, fue la que de alguna manera le dio, ahí estuvieron concentrados la mayoría de los votos de Milei, y bueno, y en la tercera edad, como siempre se habla, y que también los jubilados están siendo protagonistas de me parece como uno de los dos sectores más combativos, si se quiere, de las medidas de Javier Milei. Sí, lo de los jubilados ya está siendo una constante, digamos. Yo creo que la novedad por claro, lo menos lo que fue, la verdad que a nivel nacional no vi mucho, pero lo que fue acá en el Nordeste, en la UNE, a mí me sorprendió eso, digamos, que hubo mucho más estudiantes esta vez que la otra. Y sí, sumado a los jubilados, que ya está siendo una constante de varios miércoles movilizándose y enfrentándose con la Policía Federal de Patricia Bullrich.
Y sí, son los dos sectores hoy más dinámicos y también porque son los dos sectores que más están sufriendo el ajuste brutal que está llevando adelante Milei. También hay que destacar el tema de los docentes. La marcha tuvo el contexto no solo del veto presidencial, que antes de la marcha no lo había anunciado y inmediatamente después lo anunció Milei, el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, sino también en el marco de una oferta salarial del gobierno a los docentes y no docentes del 5,8%, que obviamente fue rechazado por todos los gremios, que a su vez denuncian los sindicatos que en lo que va del año ya llevan perdido un 50% en relación a la inflación. O sea, estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo de docente y no docente, la verdad, muy grave, muy alarmante, y también ese fue el contexto por el cual se realizó esta marcha y también la masividad de millones de personas marchando en todo el país. Claro, teniendo en cuenta también que la ley de financiamiento universitario que se había aprobado en el Congreso tiene como particularidad, digamos, el aumento salarial para los docentes y bueno, y también de más fondos que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano de las universidades y de los edificios universitarios, digamos. Sí, hay que decir que en ese sentido la marcha, la movilización, después de la movilización de abril, el gobierno mejoró la parte presupuestaria para el funcionamiento de las universidades, no así para mejorar los salarios de docentes y no docentes. Que en el presupuesto general de las universidades, un 8% solo va destinado al funcionamiento de las universidades y el 92% restante es lo que le corresponde a los salarios de docente y no docente. O sea, lo que aumentó el gobierno después de la marcha de abril, la verdad que fue una suma insignificante para lo que es la vida universitaria. Y después esto que decíamos, ¿no? La pérdida brutal del poder adquisitivo de los trabajadores de la universidad, que eso, al vetar la ley de financiamiento universitario, también sigue sin tener una respuesta de parte del gobierno nacional. Y algo que también se viene viendo hace mucho es este como intento de vaciamiento también, ¿no? Del estudiantado dentro de la educación superior, dentro de la universidad, sobre todo teniendo en cuenta las realidades de lo que son las universidades nacionales en las provincias, en el interior, no tanto, bueno, también tendrá algunas particularidades parecidas las universidades nacionales del centro de nuestro país, en Buenos Aires y en Cava, supongo. Pero la particularidad que tienen los estudiantes, el estudiantado en general acá, lo que es el estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste, que por lo general no tiene una composición muy amplia, si se quiere, en las capitales de las ciudades, sino que más bien siempre está lleno de estudiantes que se conocen estudiantes del interior, que vienen de los pueblos, de las ciudades del interior de la provincia, tanto del Chaco como de Corrientes, y que el costo de vida hace que mucha parte del estudiantado que termina la secundaria se replantee 2 veces si una familia que quiere mandar a su hijo a estudiar se replantea 2 veces si realmente puede mandar a su hijo a estudiar, teniendo en cuenta el aumento del alquiler, el aumento de los alimentos, lo que sale comprar una fotocopia, porque yo me acuerdo cuando nosotros vinimos a estudiar comprábamos los libros, los que andábamos mejor económicamente, si se quiere, y después empezamos a comprar fotocopia. Hoy los estudiantes ni siquiera pueden comprar la fotocopia en la fotocopiadora para estudiar cualquier asignatura que tengan en cualquier carrera, y lo que hacen es sentarse en las pantallas, con la cantidad de problemas de visión que trae eso, digamos, y por la cantidad de horas que uno pasa leyendo para cualquier tipo de carrera universitaria, lo mal que hace, digamos, a la salud. Entonces, bueno, esas cosas también alejaron en este último tiempo al estudiante del acceso a la universidad, el acceso a la educación superior, a una gran población. Y si se quiere, una gran población que viene de las clases populares, de la clase trabajadora, que en algún momento en el gobierno del kirchnerismo accedió a poder estudiar en la educación, a tener una educación superior universitaria. De hecho, yo soy primera generación universitaria de mi familia. Hay experiencia de universitarios no finalizadas, digamos. Bueno, yo tampoco, no sé si voy a finalizar, pero
Te quedan 2 materias. Me quedo. Pero en mi caso sería la primera generación de mi familia universitaria, digamos, como una cantidad de compañeros y compañeras de mi generación que también lo son, digamos. Sí, también con respecto al veto presidencial, o agregando a esto último que decía, también hay que agregar el costo del transporte, que es algo que nosotros vamos a tocar más adelante, que acá todavía en Corrientes el boleto estudiantil es gratuito, pero es una de las cosas que ya los empresarios están empezando a exigir de que se elimine la gratuidad, sobre todo del boleto estudiantil. Y en otras partes del país no existe el boleto estudiantil gratuito, y en todo el país es que estamos teniendo estas tarifas de colectivo que vamos a tener ahora nosotros de 1.300, 1.500 pesos. Y en la ciudad de Buenos Aires también hubo una brutal suba de la tarifa, no solo del colectivo, sino también del subte, del tren, de todos los medios de transporte público que usan las clases populares y entre esas los estudiantes que tienen que asistir a las universidades, que también, además del alquiler, además de la comida, además de los apuntes, también hay que sumarle el tema del transporte público, que también con la quita del subsidio nacional que hizo este gobierno, la verdad que está siendo cada vez más impagable. Otra cuestión que también, bueno, hoy estuve leyendo un poco, mirando, ¿no? Mientras uno hace cosas, estaba leyendo ahí que el gobierno nacional anunció como que una de las medidas que va a implementar para solventar este presupuesto universitario, que lo veta, que no lo quiere aprobar, que no lo quiere desarrollar una vez que el Congreso lo aprobó, lo va a hacer supuestamente cobrándole un arancel a los estudiantes extranjeros, a los estudiantes de otros países, digamos, que estudian en la Universidad Pública Gratuita Argentina. Que yo me pregunto, digamos, si realmente, o sea, ¿posta creen que van a resolver el problema presupuestario de la Universidad Pública Gratuita Argentina o de la educación pública argentina cobrando un arancel al estudiantado de otros países cuando el porcentaje de estudiantes de otros países no llega ni siquiera al 1% en la estructura universitaria nomás? O sea, me parece una locura. Son medidas que la tiran porque anda también corriendo ahí un pensamiento nacionalista. Y bueno, y como que quieren enganchar gente que de alguna manera coincida con esa idea para seguir profundizando las medidas políticas que el gobierno quiere llevar adelante, que al fin y al cabo su intención última para mí, está claro, es comenzar un esquema de privatización de la educación pública. Cada vez corren más la discusión hacia ese lugar. Y bueno, después también otra vez aparece este enano fascista de la derecha argentina de querer echarle la culpa de los problemas que tiene nuestro país a sectores sociales o a sectores de otros países. Y aparece otra vez eso, ¿no? Como si fuera que la culpa de los problemas que tenemos los argentinos para estudiar le corresponde la responsabilidad a gente que viene a estudiar de otro lado. Cuando los problemas por ahí son más internos y son argentinos en realidad lo que por ahí causan esos problemas, ¿no? Y ojo con eso, que no se enfrenten con una base social propia. Claro, con una base social propia, es verdad, era un poco lo que estábamos hablando recién, que mucho del estudiantado extranjero, argentino, son de lo que han sido las capas sociales que han venido de Venezuela, de Chile, de Paraguay en este último tiempo, que han sido traídos por el macrismo incluso en la Argentina y que de alguna manera coinciden y de alguna manera votaron a Javier Milei en estas últimas elecciones. Así que también eso, que el gobierno de Javier Milei no se termine chocando con un sector social que lo votó a él como presidente, ¿no? Y que moviliza mucho por la libertad avanza. Sí, que moviliza mucho. Sobre todo la población venezolana que está acá en Argentina. Tatiana Ledesma Flores, llegaste a este estudio. Estoy. Me suspendieron la línea, por eso después cuando les va a llegar 80 estoy abajo. Sumando a lo que están diciendo, tengo una información de último momento de Débora Tajer, que comparte el estado de WhatsApp de uno de los trabajadores del hospital Laura Bonaparte, diciendo:
acaban de anunciar que se cierra de forma inmediata las internaciones y la guardia interdisciplinaria del hospital Laura Bonaparte, con un cierre definitivo para el lunes. Recuerda, Débora, que es el único hospital público especializado en la atención de adicciones y depende del gobierno nacional. Bueno, bien, ahora van por la salud pública. Sí, el Hospital Garrahan también van a un paro la semana que viene por precisamente el desfinanciamiento. No solo también lo mismo que la universidad, no solo para el funcionamiento del hospital, los insumos que necesita un hospital para funcionar, sino también por el atraso salarial que existe. La semana pasada el directorio del hospital le había dado un bono a los profesionales y a los empleados, y la respuesta del nuevo ministro de Salud, que no me acuerdo el nombre, fue despedir a todo el directorio. Ah, bien. Porque osó darle un bono a sus trabajadores. Claro. Entonces la semana que viene el Hospital Garrahan va a ir a un paro, también denunciando esta situación y advirtiendo que están en peligro de cierre. El Hospital Garrahan es el hospital de cabecera, el hospital pediátrico de cabecera del país. O sea, todos los problemas graves de salud de los niños y niñas de Argentina terminan yendo al Hospital Garrahan. Bueno, bien, es evidente, el ataque es medio que a todo el sistema público, el sistema de salud, el sistema educativo. Primero fue el ataque al sistema de medios públicos, ese fue como el más concreto, el primero, y después profundizaron algunas medidas políticas. Milei mismo lo dice, que él es un topo que se metió dentro del Estado para destruirlo, digamos, básicamente. Bueno, no sé, ¿algo más para decir, Tatiana Ledesma Flores? No creo que haya mucho nada más. Bueno, Lo último, el miércoles que viene va a haber una sesión especial en la Cámara de Diputados, convocado por los bloques de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, a lo que se va a sumar el bloque de Unión por la Patria, precisamente para tratar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. La oposición necesita 2/3 para anular el veto. Acá se estaban realizando asambleas estudiantiles hoy en la Facultad de Humanidades. A la mañana, a las 9:30 de la mañana hubo una a la mañana en Humanidades, y ahora a las 18:30 hay una acá en la carrera de Comunicación Social. También analizando qué hacer debido a la posibilidad el anuncio del veto de la ley. Así que bueno, ahí... Sí, hay algo que quiero aclarar. Me acordé, perdón que corte. Al otro día yo estaba viendo un canal hermoso como este, y estaba el vicerrector de la UBA con el responsable de políticas universitarias. Y me parece que en estos momentos las personas que están al frente de las instituciones educativas tienen que tener la capacidad de respetar a las personas que salieron a las calles a defender no solo los derechos estudiantiles, sino también a sus profesores y a las personas responsables de las instituciones. Me parece, lo que fue una pantomima, fue una vergüenza, se prestó ahí a un mano a mano con otra persona que se sabe el tipo de ideas que tiene, y no quedó nada en concreto, digamos, más sabiendo cómo era que era en el programa Dos Voces, como una contienda de ideas, cuando no es algo versus lo otro. O sea, lo que está se tiene que respetar, que es lo que viene manteniendo el sistema educativo hace años, digamos. Me parece una pantomima, para mí quedó como un payaso, la verdad. El vicerrector de la UBA, Sí. que es Emiliano Jacobiti, que es diputado nacional. ¿Qué diputado nacional? De la Unión Cívica Radical. Franja morada. Franja morada. Franja morada. Emiliano Jacobiti es un histórico dirigente de la Franja Morada, presidente de la FUBA, y que en los 90 apoyó todos los procesos de arancelamiento de las facultades que se llevaron adelante en los 90. Digamos, ese es Emiliano Jacobiti, y eso me hizo acordar a una crítica que yo le hago a la marcha que se hizo acá en Corrientes, que la encabezó. Lo del rector se puede entender porque es el rector de la UNE. Y sí, el rector, como aunque sea radical, y que también estuvo a favor de todo esto y que salió tarde al escenario. Pero también estuvo el diputado nacional Manuel el Colorado Aguirre. Sí, qué vergüenza. O sea, no solo que es de la Unión Cívica Radical, que gobierna la provincia desde el 2001, sino que fue ministro de Seguridad del primer gobierno de Ricardo Colombi, y dejó de ser porque está sospechado, o porque la policía, por un error,
frenó un auto del ministerio que llevaba droga. O sea, estamos Claro. hablando de un personaje involucrado con casos de narcotráfico, entre otras cosas. También hay que recordar que durante su mandato como ministro de Seguridad se prendieron fuego una comisaría donde murieron 3 pibes. La comisaría séptima, las 1000 viviendas. Entonces, estas cosas son las que a uno, por lo menos hay que llamar la atención, digamos, para que no vuelva a pasar. O sea, uno entiende que este diputado, a la hora de votar el veto de Milei, va a votar en contra, digamos, En del contra. veto. Pero darle la cabecera a la marcha, habiendo tantas organizaciones sociales, sindicales, políticas, que siempre defendieron la educación pública, la educación gratuita, que siempre defendieron que en la UNE siga siendo la gratuidad y la cuestión pública dos banderas, darle la cabecera a este personaje, la verdad que a mí me llamó la atención y me parece que merece un llamado de atención y una crítica porque es un personaje nefasto en la política argentina. Claro. Sí, eso era Aliado también. Ricardo Colombia, también. Claro. Eso también era algo que justamente quería dejar en claro con esto que te plantean de como que si fuera que a nosotros nos roban. Bueno, porque era también en el macrismo era el planteo de esta que bueno, los extranjeros nos vienen a robar el trabajo, ¿viste? Y ahora es como, no, los extranjeros nos vienen a robar nuestra educación. Y los que nos roban en realidad la educación y los que permiten procesos privativos y arancelamientos encubiertos y no tan encubiertos dentro de la estructura universitaria no son extranjeros precisamente, son argentinos, tienen una estructura política, se llama Franja Morada, el brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical, digamos. Entonces como todo eso también creo que es hora de volver a discutir eso. El movimiento estudiantil tiene la necesidad, para mí, histórica de volver a discutir eso, de volver a discutir la verdadera autonomía universitaria. Digo, porque la Franja Morada también tiene, ¿viste? El dibujito ese, la isla, que quedó la isla en sombra de aquella famosa foto de la reforma del 18 que discutió la autonomía del movimiento estudiantil, que corrió a la cúpula eclesiástica, a la cúpula religiosa adentro de la universidad y adentro de las instituciones educativas en general. Bueno, hoy tendríamos que el movimiento estudiantil tiene la necesidad histórica de volver a plantearse cuáles serían los grupos que se meten dentro de la universidad de hoy para direccionar el conocimiento y los intereses de ese conocimiento hacia otros intereses que no son al pueblo argentino, que no son al pueblo trabajador, que finalmente es el que paga la educación de su pueblo. Y volver a replantearnos eso, preguntarnos. Y para mí lo que está claro acá es que son los grupos económicos. Los grupos económicos y privados hoy son los que tienen que estar afuera de las universidades. Y son las estructuras universitarias estas que gobiernan las universidades, la Franja Morada, la UCR, lo que le permiten a estos grupos económicos que hagan su negocio, que le manejen los perfiles profesionales de las carreras. Son estas estructuras de poder, no son otras. Entonces hay que volver a plantearse también una segunda reforma después que logremos que no nos privaticen nuestra educación, supongo. Y bueno, pero si es todo ahora y que sea todo ahora, ¿por qué no puede ser todo a la vez también, digamos? Y que de una vez por todas, bueno, tengamos esa autonomía universitaria de la que tanto se habla. Sí, si vamos a depender de la Franja Morada para que nos defienda la universidad pública y gratuita, así nos va a ir, digamos. Por eso es que tenemos que apostar a un nuevo liderazgo que salga del campo popular, que reemplace a todo esto, que vino estando hasta ahora, como la Franja Morada dirigiendo, o la Unión Cívica Radical dirigiendo la universidad, y también tenemos la UNE que tenemos. O sea, nosotros vamos a defender siempre este ataque de Milei hacia las universidades, pero tampoco nos vamos a olvidar del cursillo de ingreso en medicina, del arancel en medicina, de los cursillos de ingreso y cómo arancelaron la carrera de odontología, del cursillo de ingreso y cómo arancelaron la facultad lo de odontología Derecho. es todo un tema, porque ahí les hacen pagar por todo y si no pagan, no cursan. Claro, y tienen que comprar los elementos adentro de... Sí, elementos que muchas veces no están en las condiciones sanitarias necesarias para ejercer las prácticas, digamos, son y eso más es baratos importante afuera. también decirlo, sí. Sí. Bueno, todas estas cosas pasan en la UNE y pasan hace rato, y también hay que combatir, porque si uno dice estamos por la universidad pública y gratuita, también tenemos que combatir todas estas cosas que se fueron metiendo en la UNE de la mano
de todos los rectores que están desde el 83 para esta parte, que responden a la Unión Cívica Radical, y del brazo estudiantil de la UCR, que es la Franja Morada. Y también digo que no nos metan en la interna del radicalismo correntino, porque Manuel Aguirre es un dirigente cercano a Ricardo Colombi, y sabemos que Ricardo Colombi hoy está enfrentado al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Tal cual. Bueno, así de picante arrancamos. Tranqui. Funky. Eh, Y puede haber más, dirían en Bendita. si se quedan puede haber más. Puede haber más. Bueno, hacemos un pequeño corte musical. Nos acomodamos un poco acá. Y volvemos con más Nueva Mirada Radio.